Aleluya. Y si tu Padre es Dios, ponte de pie. Y vamos a adorarle a Él, porque Él ha vencido la muerte. Él ha vencido y Él está reinando sobre todo trono, sobre todo principado y sobre toda autoridad. Amén, aleluya. Por eso te cantamos, Señor. Aleluya. La victoria está en ti. Aleluya. Has ganado para mí. Aleluya, aleluya.
resucitado y vivo está. Él ha ganado, reinando está. Cántalo conmigo, dile. Resucitado y vivo está. Él ha ganado, reinando está. Aleluya. Sí, Señor, gracias porque la victoria nuestra está en ti, Dios. Gracias, Señor, porque no es nuestra victoria, no es por nuestra fuerza. Eso, Señor, con tu espíritu. Y estamos aquí en esta mañana para, Señor, ganar y disfrutar tu victoria. Para tener tu victoria, Señor, necesitamos movernos, oh Señor, en los márgenes que marca tu palabra, Dios. Mantenernos, oh Señor, bajo la dirección, bajo el sonido de tu cayado divino, al alcance de tu vara, Señor, al alcance de tu mano. Y esa, Señor, es tu palabra. Queremos, oh Señor, tener la victoria que tú has ganado para nosotros. Y para eso queremos, oh Señor, háblanos. La has ganado para mí. Cántale aleluya. Aleluya. Declara tu victoria. La victoria está en ti, Jesús. Aleluya. La has ganado para mí. Ese eres tú, Señor. Y en esa confianza queremos, oh Señor, sentarnos a tus pies, atentos, curiosos, sedientos, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Puede sentarse en esta preciosa mañana de domingo, buscando la palabra de Dios y hablando acerca del liderazgo. Hemos venido hablando en los temas subsiguientes después del domingo de resurrección. Pues Jesús dedicó su tiempo a los líderes y hemos venido hablando después de la resurrección acerca del liderazgo. Vimos el domingo pasado cómo era el liderazgo en el reino de los cielos, y una manera de resumir el domingo pasado para quien estuvo y quizás pueda refrescarlo, o para quien no estuvo quizás que pueda obtener la idea de una manera resumida y fácil. Pues resumíamos el domingo pasado diciendo que el liderazgo en el reino de los cielos no es por aspiración, sino es por asignación. En el reino de los cielos no es lo que yo aspire a hacer, sino es para lo que yo fui creado por Dios para hacer y para hacer. Y cuando yo descubro esa asignación de Dios y yo desarrollo los recursos que Dios me ha dado para esa asignación, me doy cuenta que las cosas fluyen. Me doy cuenta que los recursos fluyen. El respaldo de Dios fluye. La gracia de Dios fluye. Las cosas fluyen cuando yo me sintonizo con Dios. Así que si hay áreas en nuestras vidas donde no está fluyendo, donde todavía hay cosas que no están fluyendo, pues quizás sean áreas donde necesitamos sintonizarnos con el proyecto de Dios. Así que si ya se está durmiendo, el que está a tu lado, tócale, dile, sintonízate. Alabado sea el Señor. Pero no solamente el tema del liderazgo en el reino de los cielos es, en el reino de Dios, el tema del liderazgo no es solamente cuestión de asignación. Porque si algo nos demuestra la palabra de Dios, si algo nos demuestra la Biblia, es que hay mucha gente que tuvo asignación de Dios,
pero muchas veces le faltó el carácter para desarrollar esa asignación. Así que tenemos que estar conscientes de que Dios está interesado en nuestro carácter, que Dios está interesado en la manera que nos ha dado la vida, nos ha moldeado. El carácter de nosotros, pues independientemente de la asignación que recibimos de Dios, nacimos para una asignación específica. Y decíamos el domingo pasado, por eso nacimos con cosas que a nosotros se nos dan fáciles y que a los otros les es difícil. O quizás vemos otras personas que hay cosas que para nosotros es difícil, a ellos se les da fáciles. Gente que tiene aptitudes de nacimiento, que saben desarrollarlas, y gente que saben hacer cosas, y gente que son buenas para los números, gente que son buenas para la música, gente que son buenas para las costuras, gente que son buenas para arreglar carros, gente que son buenas porque se le da. Eso que se le da a las personas es esa actitud innata que Dios ha sembrado de nacimiento en ellos. Pues no solamente es esa actitud, sino que esa actitud tenemos que darnos cuenta de que así mismo como esa asignación de Dios, cuando nosotros empezamos a caminar por la vida, muchas veces los golpes de la vida no solamente nos desviaron de esa asignación de Dios. Y yo, cuando conozco el evangelio, tengo que empezar a preguntarme hasta qué punto lo que yo hago verdaderamente es para lo que Dios me creó. Hasta qué punto lo que yo me desenvuelvo, eso con lo cual pues yo estoy ganándome el pan diario, es para lo que verdaderamente Dios me creó. Porque tantas veces los golpes de la vida nos sacaron de ese camino. Nos sacaron de ese camino para el cual Dios nos creó. Pero no solamente los golpes nos sacaron de asignación, sino que tantas veces los golpes de la vida condicionaron nuestro carácter. ¿Sí o no? Tantas veces los golpes que nos hemos dado en la vida, que hemos recibido, algunos porque nos los hemos buscado y otros porque nos han venido, tantos de esos golpes han condicionado que hoy por hoy seamos como somos, tengamos el carácter que tenemos. Es decir, que yo tengo que aprender que el evangelio no es otra cosa que el regreso al propósito de Dios. Pero tengo que entender que el evangelio no es otra cosa que el regreso al carácter que Dios quiere que yo tenga. Ese propósito y esa asignación va acompañado ¿de qué? De un carácter. Es como el pastel. Si usted no le echa frosting al pastel, por muy rica que esté la masa, no sabe. Así que hay mucha gente que tiene mucho pastel pero poco frosting. El carácter es la expresión natural. Fíjese, cuidado, porque el carácter no es el estado de ánimo. ¿Cómo te sientes hoy? Hoy estoy triste. ¿Cómo te sientes hoy? Hoy estoy alegre. ¿Cómo te sientes hoy? Hoy estoy deprimido. ¿Cómo te sientes hoy? El carácter no es cómo te sientes hoy. El carácter es cómo tú eres a pesar de cómo te sientes. El carácter es lo que ve tu almohada. El carácter es la cara que ve la ducha y la almohada, la que no ve más nadie. Porque muchas veces cuando sales del baño, pues o cuando te levantas, pues mejor sonríe a la esposa, porque si no, no te hace café. Y si no le pones cara buena, le echa agua. Entonces, el carácter no es la apariencia. El carácter no es el estado de ánimo. El carácter es como tú eres cuando no quieres aparentar nada. El carácter es eso que te dices cuando te martillas el dedo. ¿Alguna vez te has martillado el dedo? Ese es el carácter. Hay gente que se martilla el dedo y dice: la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento llenará vuestras mentes y vuestros corazones. Hay gente que se martilla el dedo. ¡Pip! El pitico de la edición del documental. Por lo tanto, el carácter es la expresión natural de tu personalidad. La expresión natural, esa que es by default, esa que es por defecto, ese es tu carácter. Ahora, cuidado, porque cuando Dios te asigna un liderazgo, cuando Dios te ha asignado un liderazgo, es porque Dios va a usar, digo conmigo, usar o cambiar, digo conmigo, cambiar tu carácter. Cuando Dios te asigna un liderazgo es porque Dios va a usar tu carácter o va a moldear tu carácter. Por una de las dos. Tu carácter puede ser tu mejor aliado, pero también puede ser tu peor enemigo. Cuidado, porque hay líderes en la palabra de Dios. Aquí en la Biblia, mira, aquí están, aquí. Usted tiene una Biblia también, es la misma que tengo yo en la mano.
Así que la saco para que se dé cuenta que es la misma Biblia que está. Y en esa misma Biblia que usted tiene, usted va a encontrarse gente que su carácter le jugó una mala pasada. Gente que en la Biblia el carácter le jugó una mala pasada. Oiga, dicen que Moisés era el hombre más manso, pero a Moisés su carácter le jugó una mala pasada. Entonces parece que no era tan manso, pastora, ¿no? Ok. Entonces dice que Moisés era manso, pero un día Dios le dijo: háblale a la roca. Y parece que ese día le habían echado demasiado agua al café. Y dice, parece que Séfora le echó demasiado agua al café. Y dice que Moisés, en vez de hablarle a la roca, dice que tomó la vara y le dio un palazo a aquella roca tremenda. Cuidado, porque el carácter te puede costar caro. A Moisés les costó caro. El carácter le jugó una mala pasada, porque producto de ese desliz de carácter, Dios le dijo a Moisés: no vas a entrar en la tierra prometida. Hay lugares donde Dios te quiere llevar que tu carácter es el deal breaker, que tu carácter es lo que marca la diferencia. Hay lugares a donde Dios, hay tierra prometida a donde Dios me quiere llevar, pero Dios me dice: con ese carácter no vas a entrar. Wow. Cuando yo leía eso preparando el sermón, dije: ay, ay, ay. Me estremecí. ¿En cuántos lugares yo hoy no estoy por ser como soy? ¿En cuántos lugares, pregúntatelo, yo hoy no estoy por ser como soy? ¿A cuántos lugares están listos Dios me quiere llevar? ¿A cuántas posesiones y posiciones Dios me quiere llevar? Pero como Moisés, Dios me dice: no, a palazos no vas a entrar a la tierra prometida. Así no vas a entrar a la tierra prometida. Saúl dice que era un hombre que parece que tenía algún desorden bipolar. Sí, si usted lee, y mi esposa estudió mucho eso porque ella se dedicó más en el seminario a esa área psicológica, y ella pues hizo un perfil psicológico, y entre las cosas que determinó es que Saúl, de acuerdo a las descripciones que da, es que tiene like a bipolar disorder. Un desorden bipolar. ¿Por qué? Era inseguro, era inestable. Dice que se sentía mal, pero cuando lo tocaban musiquita se ponía bien. ¿Conoce usted a alguien? Así que cuando su esposa venga del trabajo un poquitico áspero, póngale ahí. Además de los demonios que tenía. Sí, señor. Pedro, su carácter le jugó una mala pasada. ¿Por qué? Porque ese era hombre que tenía el carácter. ¿Cómo era el carácter de Pedro? Impulsivo, convulsivo. Es ese el que decía: me van a traicionar. Señor, ¿cómo va a hacer eso? ¿Quién dice la gente que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Se da cuenta que era Pedro? Impulsivo. Llegaron a tomar preso a Jesús, ¿y qué fue lo que hizo? Le cortó la oreja al soldado. Sí, lo hizo, ahí está en la Biblia. Impulsivo. ¿Conoce usted a alguien así? Cuidado, porque su carácter le jugó una mala pasada. Pedro, ¿me vas a negar? Señor, ¿cómo tú vas a decir eso? Su carácter le jugó una mala pasada. Jesús le dijo: Pedro, no una, 3 veces me vas a negar. Y cuando canta el gallo te vas a dar cuenta. Y dice que Pedro lloró, y no lloró lagrimitas de novela mexicana. Lloró amargamente. Así que nuestro carácter nos puede costar caro. Nuestro carácter nos puede jugar una mala pasada. Hay tierra prometida a donde hasta que no cambiemos no vamos a entrar, o precisamente ya Dios decidió que por ser como somos no vamos a entrar. Está aquí en la palabra de Dios. A un gran hombre de Dios, nada más y nada menos, al depositario de la ley de Dios, por su carácter no entró a la tierra prometida. Flemático, dice que es un carácter. Colérico, sanguíneo, apático, apasionado, sentimental, nervioso, amorfo, inseguro, obsesivo y sensible. Todas esas son maneras en que se describe el carácter del ser humano.
Ahora, hay un gran contexto en la Biblia y por eso vaya conmigo allí a Primera de Samuel, capítulo 18, verso 5, que es el texto base que vamos a estar, sobre el cual vamos a estar orbitando en esta breve reflexión. Primera de Samuel 18, 5, ¿qué dice? Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba. Ahí está el contraste. Ahí está en contraste. Hay un gran contraste entre el carácter de David y el carácter de Saúl. Y mira lo que dice la palabra. Y se portaba prudentemente. ¿Cómo se portaba? Diga conmigo, prudencia. Prudencia. ¿Hay alguien aquí que se llame Prudencia? Ok, menos mal. Y lo puso a Saúl sobre la gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Algo tenía el carácter de Saúl y algo tenía el carácter de David, que dice que David era acepto a los ojos del pueblo e incluso acepto a los ojos de los siervos ¿de quién? De Saúl. Ahí está. ¿Qué contraste hay entre Saúl y quién? Y David en su carácter. Si usted lee la historia y puede hacerlo después, ahora mire, va a tener uno, no, va a tener 2 días. Mañana es Memorial Day, ahí en su casa. Lea Primera de Samuel alrededor del capítulo 18. A partir del capítulo 1 empieza a leer Primera de Samuel y va a encontrar todo lo que vamos a leer a continuación, todo lo que vamos a hablar a continuación. Saúl era celoso. Precisamente por su carácter inseguro tenía celos. Fíjese que casi siempre la inseguridad y los celos vienen juntos. Cuando hay una persona que es insegura, esa es una persona que siente celos de otra. Usted se imagina si yo fuera inseguro, ¿qué diría yo de Félix? ¿Por qué? Porque él canta. ¿Quién dijo que él canta mejor que yo? ¿Te ha pensado eso? ¿Usted se imagina si Felicidad fuera insegura, qué dijera de Karina? Me quitó el puesto en Dover. Y así se pone a pensar usted. Saúl era celoso, un celo que era causado por la inseguridad. Cuidado, porque los celos no son de Dios. Pero David era seguro. Salmo 3, David dijo: Señor, tú eres mi gloria y tú eres el que levanta mi cabeza. Yo no temeré a 10 millares de gente que hagan sitio. Léase el Salmo 3 esta tarde cuando tenga un chancecito allí, y usted se va a dar cuenta que este hombre que tenía un carácter seguro, porque su seguridad provenía de Dios. ¿De qué manera Dios puede condicionar mi carácter? ¿De qué manera mi fe en Dios, mi convicción en Dios puede darme un carácter seguro y reprender los demonios de celos que pueden haber en mi vida? Mi seguridad en Dios. El líder celoso se alimenta del conflicto. Cada vez que usted vea a una gente que es conflictiva, casi siempre eso es una persona que es celosa y que es insegura. Detrás del conflicto en la iglesia hay celos y hay inseguridades, y ninguna de las tres son de Dios. Ni el conflicto, ni el celo, ni la inseguridad. El líder seguro no se alimenta del conflicto. El líder celoso se alimenta del conflicto. El líder seguro se alimenta de la visión. ¿A qué Dios me ha llamado? A eso es a lo que yo voy a hacer. Oiga, algo que necesitamos nosotros los hispanos sobre todas las cosas, que somos inmigrantes en este país. Vamos a decirlo claro, todavía hay racismo en este país. ¿Cuántos dicen amén? Todavía hay racismo acá. Pero déjame decirte, nosotros que somos inmigrantes necesitamos meternos mucho esto en la sangre. Darnos cuenta que el lugar que Dios tiene para nosotros, no hay rubio de ojos verdes que me lo quite. El lugar que Dios tiene para mí, no hay nadie que me lo quite. No hay, exacto. El lugar que Dios tiene para mí, no hay quien me lo quite. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes tu carácter fundamentado en Dios, tú vives seguro. Y cuando tú tienes tu carácter fundamentado en Dios, te es más fácil amar a tus enemigos, porque no le temes a tus enemigos. Cuando yo odio es porque soy inseguro.
No sé lo que Dios tiene para mí. Vivo como me da la gana y por eso no sé lo que Dios tiene para mí. Pero cuando yo vivo en el proyecto de Dios y yo me meto en el proyecto de Dios y yo tengo la seguridad de que a mí nadie me quita lo que Dios me da, entonces yo me puedo dar el lujo de amar a mis enemigos. Porque yo estoy seguro en Dios. ¿Por qué muchas veces no amamos? Por inseguridades. ¿Por qué muchas veces no amamos? Por temor a perder posiciones. Cuidado, cuidado con las posiciones. Allí está Saúl ante la confrontación. ¿Alguna vez te han confrontado? ¿Alguna vez te has sentido confrontado? ¿Alguien te ha dicho que estás haciendo algo mal? No, pastor, no me ve el arito a mí arriba. Pastor, no me ve el resplandor que sale detrás de mi cabeza. ¿Cómo? ¿Quién me va a confrontar a mí? Saúl ante la confrontación se defendía. David ante la confrontación se arrepentía. Vino el profeta Gad a hablar allí con David y le dijo, había un hombre que tenía una sola ovejita y había del lado allá una cerca un hombre que tenía muchas ovejas. ¿Y sabes qué hizo el que tenía muchas? Brincó la cerca y le quitó la única que tenía, el que tenía una sola ovejita. David dijo, ese hombre debe morir. Y el profeta le dijo, ese eres tú. Natán le dijo, el profeta eres tú. Ese eres tú el que debe morir. ¿Sabes por qué? Porque le quitaste la única mujer que tenía Urías Eteo. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de este hombre? Cuidado, porque tu carácter condiciona tu respuesta ante el pecado. Tu carácter condiciona la respuesta ante el pecado. ¿Cuál fue la respuesta de este hombre? ¿Quieres que te diga? Léela en el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus misericordias, borra mis rebeliones. Contra ti he pecado. Cuidado, porque el inseguro se defiende, pero el seguro se arrepiente. Cuando nosotros entendamos que el que encubre su falta no prosperará, Proverbios, pero el que la confiesa y se aparta, ese alcanzará misericordia. El líder del reino no se conoce por cómo se sostiene, sino por cómo se levanta. Yo voy a saber, y los que me rodean van a saber que yo soy un líder del reino cuando me vean cómo yo me levanto. ¿Me levanto defendiéndome o me levanto arrepintiéndome? Saúl consultaba a una divina. Sin embargo, David consultaba a Dios directamente. Dice que ante la inseguridad de Saúl, que si qué es lo que hago, de cómo puedo hacer todas las cosas, me hace falta hablar con Samuel. Me hace falta hablar con Samuel. Y David no iba buscando hablar con Samuel. David iba buscando hablar con ¿quién? Con Dios. Cuidado, porque eso es otro aspecto del carácter. Muchas veces yo, cuando soy inseguro, voy a tratar de rellenar mi inseguridad con gente que me va a susurrar mi oído, me va a acariciar mi oído. ¿Sabe lo que es acariciar al oído? Casi siempre las madres hacen eso. Cuidado, mamita, no le acaricies el oído a tu hijo. No le ¿Sabe qué es acariciar al oído? Decirle lo que quiere oír. Decirle lo que quiere oír. Cuidado, porque David no iba buscando a alguien que le dijera lo que quería oír. David iba buscando palabra de Dios. Saúl, esto está tremendo. Saúl fue elegido y automáticamente asumió el trono. David fue elegido por Dios y no asumió. David ascendió. ¿Sabe cuánto le tomó a David después que fue elegido a que se sentó en la silla del trono? Le tomó 10 años. Cuidado, porque hay gente cuyo carácter le gusta las naranjitas bajitas, le gusta el mango bajito. ¿Sabe lo que es el mango bajito? ¿Sabe lo que es el mango bajito? ¿Alguna vez usted ha ido al campo y el mango bajito está ahí? Usted ve los mangos maduros allá abajo y prefiere maduros allá arriba bien lejos, y prefieren morirse de hambre, tomarse un jugo de concentrado o una soda antes de subirse en la mata a tomarse el mango maduro.
Cuidado, porque el mango bajito no funciona con Dios. A Dios, a Josué le dijo: esfuérzate y sé valiente. A David le costó sangre, sudor y lágrimas ascender al trono. A Saúl, ¿sabes qué le costó? Le costó nada. Y cuidado, porque lo que nos cuesta no se valora. Cuidado con tu carácter, porque la ley del menor esfuerzo con Dios no funciona. Si te vas a preguntar algún día qué Dios quiere que tú hagas, pregúntate: esto es la ley del menor esfuerzo, y respóndete automáticamente: esta ley, esto que es lo que menos me cuesta, no es la voluntad de Dios. La ley del menor esfuerzo nunca es la voluntad de Dios. Saúl ascendió al trono, David le tomó 10 años. Oiga, cuando usted viene a las cosas, y yo quiero que con esto usted se dé cuenta de cuál es la maravilla y la bendición de pertenecer a esta congregación, a esta visión. Hay gente que le gusta muchas veces llegar y ascender a la congregación. ¿Sabe lo que es ascender a la congregación? Llegar a una iglesia donde ya todo esté hecho y sentarme en el trono del ministerio donde Dios tiene para mí. Pero cuidado, Dios busca líderes que no asuman. Dios busca líderes que asciendan. ¿Y sabes por qué te digo que me siento muy orgulloso de esta iglesia y de la visión? Porque esta no es la iglesia donde tú llegas y todo está hecho. Esta es la iglesia donde hay que ascender, donde hay que arañar para abrir iglesia. Oiga, y después que usted abre una iglesia, qué lindo se siente. Qué lindo se siente cuando usted se sienta en un trono que usted lo luchó. Cuando usted llega a un ministerio que verdaderamente usted lo sudó. Pastor, me voy para The Crossing. Pastor, allí hay unas luces. El parque. Pastor, ¿usted ha visto el ministerio de parking que tienen esa gente allí? Me voy para The Crossing y tienen un culto en español. Me voy para allá. Allí todo está hecho. Cuidado, Saúl. Cuidado, Saúl. ¿Sabes qué te digo? Abrir iglesia, abrir ministerio. A David le costó llegar al trono. Cuidado, porque uno de los grandes problemas que tienen las generaciones de hoy, sobre todo que se está diciendo la generación de los millennials en adelante, es lo que se conoce como el entitlement mentality. ¿Sabe lo que es el entitlement mentality? La mentalidad de adjudicación. Me creo que me lo merezco todo. ¿Sabe lo que es merecérmelo todo? A mí dámelo todo. Páguenme la carrera. Denme el down del carro. Dénmelo todo. Cuidado, porque esa es la mentalidad de Saúl. Entitlement mentality. La mentalidad de adjudicación. La de David era ir por el propósito de Dios. Y el propósito de Dios hay veces que no va a ser un mango bajito. Va a ser muchas veces está alto. Y hay que escalar para llegarlo. Saúl era un burócrata, sin embargo David era un adorador. La adoración no es otra cosa que el fundamento del carácter de un líder. La adoración es como la olla de presión que ablanda el carácter. Cuando usted se expone a la adoración, cualquiera que sea su carácter, ahí se ablanda. Cualquiera que haya sido la debilidad del carácter de David, se limó, se ablandó, porque David entraba a la olla de presión, a la adoración. La adoración es el fundamento del carácter de un líder. En todos los momentos reconoció y proclamó el señorío de Dios. Puedes tener el carácter que tengas, flemático, colérico, sanguíneo, apático y cualquier carácter que tú puedas tener. Puedes definirte a ti mismo como tú quieras definirte con el carácter que tú tengas. Ahora déjame decirte, hay 3 cosas que no te pueden faltar si quieres ser usado por Dios. Y aquí están en el texto de David que leíamos hoy por la mañana, 1 Samuel 18:5. Hay 3 cosas, 3 características que tenía David, que son 3 características esenciales en un líder. Tengas el carácter que tengas, no te puede faltar la humildad. Tengas el carácter que tengas, seas como sea, la vida te haya hecho, el bien o el daño que te haya hecho, para funcionar con Dios, necesito ser ¿qué? Diga conmigo, humilde. Dilo tan alto que despiertes al que está al lado.
humilde. La humildad es algo que, cuidado, porque la falta de humildad deforma el carácter humano. La humildad no es otra cosa que no tener más alto concepto de sí que el que debe. ¿Eso lo dijo el pastor Roberto? No, eso lo dice la palabra de Dios. Humildad no es otra cosa que cada cual conocer la medida de la fe que le ha sido asignada. ¿Lo dijo el pastor Roberto? No, lo dice la palabra de Dios. Humildad es reconocer, amar y desarrollar la asignación que Dios te ha dado. Humildad es reconocer la necesidad de Dios. Humildad es reconocer la necesidad de los otros que te rodean. Humilde soy cuando reconozco que necesito a Dios. Humilde soy cuando reconozco que para funcionar en mi vida y en mi ministerio necesito también de los que me rodean. Solo no voy a lograrlo. Aquí está el ejemplo de David. Humildemente dice que donde quiera que Saúl lo mandaba, él iba. Pero yo no sé si tú has entendido bien esto. Ya David sabía que Dios había desechado a Saúl y que él sería el sucesor de Saúl. Sin embargo, David, a donde quiera que Saúl lo enviaba, él iba. Aquí está el punto de la humildad en el liderazgo, el ejemplo de David. Donde quiera que iba, se portaba prudentemente. Fue un líder humilde. Y nos dio la lección, amados hermanos, que en el reino de los cielos, el reino se establece con humildes. Quien se alía con arrogantes, cuidado, te va a doler. Agárrate de la silla. Ya te agarraste. Siéntate bien. Te va a doler esto que vas a oír. Quien se alía con arrogantes, su éxito se llama entretenimiento. Pero quien se alía con humildes, su éxito se llama transformación. Muchas veces es lindo. Iglesias muchas veces lleno de talento, pero llega una persona nueva o llega una persona ilegal y nadie lo saluda. Perdóname, eso es puro entretenimiento. Quien se alía con los humildes, ese es el ministerio de Jesús. No fariseos, no saduceos, no de los arrogantes, pescadores malolientes, colectadores de taxes que Daniel ni los podía ver ni en pintura. No solamente la humildad, hay otra característica que no me puede faltar para yo ser un líder del reino de los cielos, para yo tener un carácter, una característica típica, indispensable del carácter de un líder. No solamente es la humildad, sino también es la flexibilidad. Falta de adaptabilidad. Como yo no me adapto a los cambios. No me adapto a los cambios. Y eso muchas veces, la inadaptabilidad, produce malformaciones en el carácter. Ha cambiado la cosa. Ya mis hijos no tienen 5 años. Mis hijos tienen 23 años. Ya yo no tengo 20 años. Ahora tengo 25. ¿Por qué se ríe Caridad por ahí atrás? Yo no sé. A mí no me da gracia. Y cuando empiezo a darme cuenta de todas las cosas que han cambiado en mi vida, tengo que darme cuenta que con el paso y con el cambio tengo que hacer ajustes. Tengo que hacer ajustes. Que las cosas que me funcionaban con 20, ahora no me funcionan con los 25. Ahora nadie se ríe. No tenga pena. Usted sabe que yo no tengo 25. Adaptabilidad. La capacidad de hacer reajustes. Versatilidad. La capacidad de asumir funciones. La capacidad de asumir funciones. Para yo ser un líder y mi carácter, para ser un líder efectivo en el reino de los cielos, mi carácter tiene que ser flexible. Tengo que dejarme moldear por Dios.
Tengo que ser adaptable y ser versátil. Dejar que Dios me dé las funciones que me dé. Oiga, usted sabe, muchas veces nosotros no nos damos cuenta, hermanos, de todas las llaves que tenemos en el bolsillo. Saque sus llaves. Todo el que tenga llaves, saque sus llaves ahí. Sácalas. No tienen muchas llaves. Casi siempre a los que pertenecemos a mi generación andamos con bastantes llaves en el bolsillo. A la generación de los 25 años. A la generación de los 25. ¿Sabes por qué le digo de las llaves? ¿Sabe por qué le digo? Porque en esas llaves nosotros no nos damos cuenta de que en nuestro paso por la vida hemos aprendido a hacer ciertas cosas. Pero vinimos para los Estados Unidos y muchas veces ya no hacemos eso que aprendimos a hacer allá en nuestra tierra, que tanto nos gustó. Pero no nos damos cuenta que esas cosas que una vez aprendimos a hacer son llaves que Dios nos puso en el bolsillo, que en un momento te las puedes sacar. Cuando yo terminé el preuniversitario que salí en Cuba, salí a estudiar enseñanza de inglés. No porque me gustaba la enseñanza, sino porque me gustaba el inglés. Y adivine qué es lo que Dios me puso a hacer. A enseñar, y me hizo mucha falta el inglés. Es decir, que por todos los lugares donde tú hayas pasado en la vida, escúchame muy bien, por todos los traumas que tú hayas pasado en la vida, Dios los convierte en llaves que te ponen en el bolsillo. En un momento, sácalo. Pero ¿sabes qué? Muchas veces somos tan orgullosos, somos tan orgullosos que no nos gusta sacar esa llave de un pasado que aprendí una cosa. Ay, ¿quién dijo que yo iba a ser maestro de high school? Salí de Cuba como vicerrector del seminario metodista. Llegué a Miami, maestro de high school. Cuidado, porque tienes que aprender a ser versátil, humilde, adaptable. Y me di cuenta que Dios había puesto una llave en mi vida. Y me di cuenta que ese era simple y sencillamente un escalón que el Señor tenía por mí para prepararme para su propósito. Otros que no pasaron por donde tú pasaste, no vas a llegar a donde tú llegas. A ver, te lo voy a repetir de nuevo. Otros que no pasaron por donde tú pasaste, no vas a llegar a donde tú llegas. Porque por pasar por donde pasaste, Dios te dio las capacidades para llegar a donde Dios te quiere llevar. Y cuidado, porque para eso hace falta un carácter. Mira la pantalla. ¿Qué hace falta hacer? Flexible. Decía alguien una vez, y por supuesto esto no está en la Biblia, lo aclaro, no está en la Biblia. Bienaventurados los flexibles, porque los flexibles son los que no se parten. Bienaventurados los flexibles, porque ellos no se partirán. No está en la Biblia, ¿ok? No vaya a darle Google ahora. Bienaventurado en la Biblia, verso bíblico, ¿dónde está en la Biblia? No está en la Biblia, no está en Mateo capítulo 25, no está allí. No está allí. David fue un hombre flexible. Cuando le tocó ser pastor, dice que era el mejor de ellos. Cuando venía un lobo, ¿con qué lo atacaba? Un oso, con su onda. Cuando le tocó ser pastor, fue pastor. Después de pastor, ¿sabe qué fue? Fue guerrillero. Anduvo metido en las cuevas haciendo guerra contra los filisteos y contra bandas de filisteos. Cuando le tocó pastor, fue pastor, buen pastor. Cuando le tocó ser guerrillero, fue el mejor. Y cuando le tocó ser rey, fue el mejor también. Si quieres saber un hombre flexible, ese fue el ejemplo de David. ¿De qué manera puedo yo saber que Dios necesita que mi carácter sea qué? Flexible. ¿Dirá la vasija al alfarero la forma que tiene que tener? No, casa de Israel, ustedes son en mis manos como barro en las manos del alfarero. Flexible el barro. El alfarero le da la forma que él quiere. Esa es la flexibilidad. Y el último ejemplo, y con esto termino. Lo último que se necesita, indispensable. Puedo tener el carácter que tenga, pero necesito también una mentalidad de excelencia. Y esa también la tenía David. Para Dios no lo que sobra, para Dios lo mejor.
Este hombre escribió algo que la gente no se da cuenta que fue clave en el éxito que este hombre tuvo. Este hombre dijo: no daré descanso a mis ojos hasta que no encuentre un lugar para el arca de tu presencia. Si usted me pregunta cuál fue la actitud central que a Dios le cayó tan bien de David, yo te voy a decir es esa. Esa mentalidad de que excelencia, que para Dios no lo que sobra, para Dios siempre lo primero. Y ese hombre, y David no llegó a construir el templo. David no llegó a construir el templo, pero le dejó a su hijo Salomón los planos, el diseño y el dinero y todas las cosas para que se construyera un templo a la altura del Dios que él tenía. Para Dios no lo que sobra, para Dios lo mejor. Cuidado, porque el carácter, ¿sabe cuál es el carácter de Asadón? ¿Sabe cuál es el carácter de Guataca? El carácter de Asadón, el carácter de Guataca. Esos que muchas veces llegan a la casa y se creen que se lo merecen todo. En la familia se creen que se lo merecen todo. En el trabajo se creen que se lo merecen todo. En la iglesia se creen que se lo merecen todo. En todos los lugares, cuidado. Porque David no era así. David decía: lo mejor ¿para quién? Para Dios. No daré descanso a mis ojos hasta que no encuentre un lugar para el arca de tu presencia. Y no dio descanso hasta que no sacó el arca de las manos de los filisteos y las trajo y puso el arca en la ciudad de David, en la ciudad de Dios, en Jerusalén. Cuidado, porque necesitamos humildad, flexibilidad y ¿qué más? Y excelencia. 3 lecciones de la vida de David. 3 lecciones de la vida de este hombre que fue lo suficientemente humilde. ¿Perfecto? No, no fue perfecto, pero fue humilde. De este hombre que fue lo suficientemente flexible para hacer los ajustes y servir a Dios en lo que tuvo que servirlo en los 3 momentos principales de su vida. Y fue tan excelente que la adoración fue la base de su expansión. Y cuando tú te pones a pensar y tú dices: wow, yo necesito que Dios le dé un toquecito a mi carácter hoy. Yo necesito que Dios le dé un martillazo a mi carácter. Carpintero, dame un martillacito. Necesito que me cambies la forma. Alfarero, pon tu mano en mí. Hoy me pongo flexible para que me cambies. Y que tú puedas decir: Señor, yo no quiero ser como Moisés, que se quedó desde afuera mirando la tierra prometida. Yo quiero entrar a lo que tú tienes para mí, pero yo necesito que tú hoy cambies mi carácter para yo poseer lo que tú tienes para mi vida. Cierra tus ojos y ora conmigo. Señor, yo te doy gracias por tu palabra en esta mañana. Te doy gracias, Dios, porque tú nos enseñas, Señora, que tú, Señor, miras los altivos de lejos, pero los humildes tú los miras de cerca, Dios. Y tú nos invitas en esta tarde, Dios, a ser humildes delante de ti. Tú nos invitas en esta tarde, Señor, a ser flexibles ante el toque de tu mano. Tú nos invitas en esta tarde, Dios, a saber, Señor, de que si tú has cambiado vidas en el pasado, si tú, Señor, cambiaste la vida de David, yo sé que tú la mía la cambiarás. Yo sé que tú lo harás otra vez. Yo sé que tú, Señor, puedes cambiarme. Quizás muchos de los problemas matrimoniales, quizás muchos de los problemas laborales, quizás muchos de los problemas sociales, familiares que he tenido, Señor, han sido por dificultades de carácter. Y, Señor, tantas veces he dicho: cámbialo. Pero hoy, Señor, vengo a decirte: cámbiame. Hoy vengo aquí a decirte: Señor, yo no te voy a pedir que cambies a mi enemigo. Yo no te voy a pedir que cambies a esa persona que tú sabes que me da, Señor, que se convierte muchas veces en una piedra en mis zapatos. Yo no te voy a pedir que tú cambies esas cosas. Yo te voy a pedir que me cambies a mí, Señor. Que me cambies a mí, Señor.
Yo quiero, Señor, yo necesito que tú moldees mi carácter. Que tú, Señor, me des el carácter de un líder. Que tú me des, Señor, el carácter que esté a la altura de tus promesas, a la altura de tu propósito. Dame un carácter a la altura de lo que tú tienes para mí, Señor. Dame ese carácter, Señor, que tú pusiste en mí cuando dice que allí tu embrión, que dice que tus ojos vieron, Señor, cuando yo aún era un embrión. Dame ese carácter, Dios, que quizás la vida después malfiguró, después la vida transformó, después la vida lo torció, después la vida, Señor, muchas veces nos desvió del carácter que tú tenías. Pero hoy estamos aquí para decirte, Señor, reconstruye nuestro carácter. Tú para nosotros tienes asignación y para nuestra asignación nos tienes un carácter. Señor, danos ese carácter que no va a estorbar tu asignación. Danos ese carácter que nos permita ir de Egipto a Canaán y no quedarnos a mitad de camino. David, Señor, un siervo tuyo, Señor, que tú dices que tú lo llevaste todo el camino porque fue humilde, flexible y excelente contigo. Dice que extendió los límites de Israel como nunca antes. Israel tuvo tanto territorio, desde Dan hasta Beersheba. Nunca Israel conquistó tanto, porque Saúl fue all the way, porque David fue all the way. David fue todo el camino que tú lo quisiste llevar, porque fue humilde, flexible y excelente delante de ti, Dios. Excelente no porque fue perfecto, sino porque para ti siempre te dio lo mejor, Dios. Humilde no porque fue perfecto, sino porque siempre supo arrepentirse, Señor, delante de ti. Y flexible porque fue, Señor, aquel que dijo: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Ministranos, Dios, y permite, Señor, que hoy podamos, oh Señor, saber que si tú has cambiado, Señor, si tú has cambiado en el pasado, hoy tú a mí me cambiarás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas.